Bueno, lo veíamos, la idea de una AFP estatal volvió a la agenda esta semana luego que la candidata Michelle Bachelet se declarara a favor de esta iniciativa. Un estudio presentado hace algunos meses por el consejero del Banco Central, Joaquín Vial, dice que un 60% de las personas que empezaron a cotizar en 1981 accederían a una jubilación cercana a los 150.000 pesos. ¿Es posible solucionar este problema? ¿Es posible aumentar las pensiones a través de una AFP estatal? Se lo vamos a preguntar a Manuel Riesco, economista del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, Senda, que nos acompaña precisamente hoy en CNN Chile. Manuel, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Manuel, vamos a partir por los detractores. Aquellos que están en contra de esta iniciativa dicen que una administración pública de una AFP estatal, digamos, no tendría ninguna factibilidad de mejorar el actual sistema. Dice que no tendría más facilidades que el actual sistema y que por lo tanto no produciría mayor o un aumento en las pensiones de los cotizantes. Dicen que para que las cotizaciones aumenten o para que el saldo más bien se mantenga en aumento, hay 4 factores que tienen que estar disponibles: el monto destinado como cotización, la frecuencia de las cotizaciones, la rentabilidad y los años que podamos vivir después de jubilar. Por lo tanto, esto no tiene que ver con que haya o no una AFP estatal. ¿Por qué usted defiende la AFP estatal como alternativa? Bueno, yo lo que defiendo es un sistema estatal de pensiones basado en el mecanismo de reparto, porque la causa de las bajas pensiones no es que los chilenos vivan mucho, porque la proporción de adultos mayores en Chile es muy baja. Chile es un país muy joven. Chile está en el momento de mejores condiciones demográficas para dar buenas pensiones. En Chile cada persona activa debe atender o sostener a medio pasivo. En cambio, hace 50 años había que sostener a un pasivo. ¿Usted se refiere, por ejemplo, hoy día la mujer incorporada al mundo laboral, es decir, padre, madre que trabaja y que hace posible entonces que haya más fuerza de trabajo y menos personas que no están trabajando directamente en el mercado, ¿no? Lógico, porque los activos deben sostener a los niños y a los adultos mayores. Perfecto, a eso se refiere usted con los pasivos. Y la cantidad de adultos mayores que hay comparado con los activos es de que hay medio pasivo, sumando ambas cosas, por cada activo. Hace 50 años había uno, o sea, hace 50 años cada activo tenía que mantener a un pasivo, hoy día a medio. Perfecto. Ahora, y estas condiciones se van a sostener durante mucho tiempo, es decir, las condiciones demográficas son óptimas. Entonces, ¿por qué las pensiones son malas? Son malas porque el sistema de AFP no es un sistema de pensiones, es un sistema de ahorro forzoso. Eso es lo que es. Entonces, para corregir las malas pensiones, que ese es el problema que hay, pero las malas pensiones hoy, porque hay 1 millón de chilenas y chilenos, especialmente chilenas, porque este sistema además discrimina contra las mujeres, tienen pensiones peores con igual fondo. Bueno, hay 1 millón de chilenas y chilenos que hoy día están jubilados por las AFP y las pensiones que reciben son miserables, y eso lo reconoce hoy día todo el mundo. Entonces, para mejorar las pensiones de esa gente y de las que van a jubilar en los próximos años, lo que hay que hacer es restablecer un mecanismo sencillo que usan todos los países del mundo, y es que las cotizaciones se usan para pagar pensiones. Hoy día, y desde hace 30 años, las cotizaciones, que son un flujo enorme de dinero, se han utilizado para, digamos, invertirlas en los mercados financieros. En otras palabras, no se han usado para pagar pensiones, sino que hace 30 años que se están desviando hacia los mercados financieros. Pero el argumento es que de esa manera mi pozo crece. El problema que hay es que, digamos, las cotizaciones se reajustan año a año de acuerdo a los salarios y de acuerdo al número de personas que cotizan, que Chile crece muy fuertemente. Ahora, las cotizaciones que se invierten en los mercados financieros, las únicas que importan son las primeras. Entonces, por ejemplo, la gente que está jubilando hoy día, ¿por qué tiene bajas pensiones? Porque en los años 80 las remuneraciones eran muy bajas y las cotizaciones muy bajas.
Entonces, han tenido una buena rentabilidad hasta ahora, porque en los últimos 5 años han dejado pérdida, pero en promedio han tenido una buena rentabilidad. Sin embargo, las pensiones son muy bajas, porque el mecanismo de transferencia es que hay que esperar 30 años para poder, digamos, utilizar ese dinero. En cambio, el otro mecanismo, el de reparto, las cotizaciones de cada año se usan para pagar las pensiones de ese año. O sea, el mecanismo de reparto es lo que primaría en el caso de una AFP estatal versus el mecanismo de transferencia, que es lo que opera hoy día. De capitalización individual. Correcto, que es lo que de capitalización individual. Tendría que ser así, porque si no, digamos, no van a mejorar las pensiones de hoy día. Por ejemplo, las soluciones que proponen los especialistas en esto, dicen hay que aumentar las cotizaciones. Yo pregunto, si se aumentan las cotizaciones, es decir, si en lugar de cotizar un 13% de los salarios, se sube un 15% de los salarios, o sea, que lo paguen los empleadores o los trabajadores. Digamos, ¿qué se va a hacer con ese dinero? ¿Van a mejorar las pensiones de hoy? No, pues. En cambio, si se termina con el sistema de AFP, las cuentas son las siguientes. El Estado tendría que hacerse cargo de pagar todas las pensiones que hoy día pagan las AFP, ¿no es cierto? Bueno, las AFP y las compañías de seguro pagan aproximadamente 1 millón de pensiones al año. Y lo que gastan en esas pensiones son más o menos 2 billones de pesos. 2 billones de pesos, es decir, 2 millones de pesos. Pero sin embargo, de esos 2 billones, la mitad, en realidad más de la mitad, el 60%, lo pone el Estado, con subsidios que entrega todos los años. O sea, no es el 100% No, respecto de lo que cada uno cotizó. Ellos pagan de los fondos de pensiones 40%. que han acumulado, sacan el 40%, el 60% lo paga el Estado. Por lo tanto, el Estado tendría que hacerse cargo del 40%. Del 40%. A ver, pero ¿por qué? En cifras redondas. ¿Perdón? Sí, no, es que para entender la lógica, como el AFP es un concepto donde se supone que dos partes, entre comillas, ganan, ¿verdad? El que me pone la plata, el que me trabaja mi dinero, y aquel que en el caso mío, sería yo la que presta ese dinero para que lo trabajen y para que aumente, ¿verdad? La lógica sería que ganas tú y gano yo. En la práctica, el yo, digamos, no está ganando. No, sobre todo aquellos, como ustedes señala, que jubilaron con sueldos de los 80 y que hoy día están jubilando, de acuerdo a este informe del Banco Central, con 150.000 pesos mensuales. Exacto. Bueno, pero fíjese las cuentas. Lo que tendría que pagar el Estado de hacerse cargo, digamos, al hacerse cargo de todas las pensiones, incluso las que pagan las compañías de seguro, tendría que desembolsar 1 billón de pesos por año. Pues bien, ¿sabe usted cuántos son las cotizaciones previsionales? Es decir, lo que le sacan del bolsillo a todos los chilenos todos los años. 4 billones. En otras palabras, el Estado recibiría 4 y tendría que pagar 1. O sea, le quedaría un excedente neto de 3 billones de pesos por año. Esto sí se termina con las AFP. Pero eso es lo que se están echando al bolsillo en este momento, pues, y por eso no quieren terminar el sistema. Perdone, para entender, estos 4 billones de pesos que se reciben, digamos, por concepto de cotizaciones, digamos, que ganan las AFP, es como quien dice el pago por ellos trabajar nuestros dineros. No, esa es la cotización completa, ese es el descuento que se le hace a los chilenos y chilenas, es decir, el 13% de las remuneraciones. Ok, o sea, el total son 4 billones, perfecto. Esos son cifras del año pasado. Perfecto. Y lo que pagan neto las AFP en pensiones el año pasado es 1 billón, porque el resto se lo pone el Estado. Se lo pone el Estado. Entonces, por lo tanto, si terminamos con este sistema, el Estado quedaría con un excedente anual de 3 billones de pesos. Esos son 6.000 millones de dólares anuales de excedente neto. Con eso se podrían igualar las pensiones del millón de jubilados por la AFP a lo que habrían recibido si se hubieran quedado en el sistema antiguo. Claro, pero lo que le van a decir es que el sistema es ineficiente, que el Estado no garantiza, que precisamente, y lo dicen los que están en contra de esta posición, digamos, es que el Estado no garantiza un mejoramiento o un incremento de las pensiones. Bueno, pero es que eso es teoría. En la práctica, este sistema no da pensiones. Por ejemplo, una jueza o una doctora sacan pensiones de 300.000 pesos. Habiendo ganado 3 millones y medio. Por cierto. Entonces, a esas personas hoy día hay que darles pensiones. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar el dinero para darles pensiones? Vamos a quitárselo de educación, vamos a subir impuestos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que hay que hacer es terminar con las AFP, pues. Porque al terminar con las AFP,
hay un excedente a favor del fisco sin tocar el fondo de pensiones de 3 billones de pesos por año. Y con eso se pueden mejorar las pensiones y todavía quedaría un excedente muy cuantioso. Ahora, Manuel, Eduardo Walker, académico de la PUC, de la Pontificia Universidad Católica, miembro del Consejo Técnico de Inversiones, dice que el gran riesgo de una AFP estatal es que se utilice con fines diferentes al de mejorar las pensiones. Y yo pregunto, ¿con qué fines se usan los dineros que durante 30 años se han invertido en las AFP? ¿Se utilizan para pagar pensiones? No. Entonces, ¿con qué destino se han utilizado? 1 de cada 3 pesos cotizados ha ido a parar a los bolsillos de los administradores, es decir, de las AFP y las compañías de seguro. Ya es de ellos, no pertenece a los afiliados. 1 de cada 3 pesos cotizados. Y los otros 2, el grueso, ¿cuál es el destino que han tenido? Por ejemplo, préstamos a la Polar, como por ejemplo la mitad de los fondos que están invertidos en Chile se invierten en 12 grandes grupos financieros, entre ellos los dueños de las AFP. Entonces yo pregunto, ¿y esos lo van a devolver? Está por verse. En los últimos 5 años han dejado pérdida. Ayer tuvieron una caída en los mercados financieros, las AFP pierden miles de millones de dólares. Nosotros seguimos todos los días las pérdidas de las AFP desde el inicio de la crisis. Hace 5 años la rentabilidad es 0 para el fondo completo y en el caso del fondo A, menos 11% en los últimos 5 años. Entonces, la pregunta es, ¿qué están haciendo con nuestros fondos? ¿Lo están dedicando a las pensiones? ¿Son seguras esas cosas? ¿Es segura la ruleta de los mercados financieros? No, pues. En cambio, el Estado, ¿qué es lo que hacen todos los países del mundo? Regula la transferencia entre los activos y los pasivos. Todos los sistemas de pensiones transfieren dinero de los activos a los pasivos, porque el pan que se comen los jubilados no puede ser producido hace 30 años, ¿no es cierto? Tiene que haber sido producido hoy día. No se puede comer un pan de 30 años de antigüedad. ¿Cuál es el modelo que usted diría que es aplicable a Chile, que funciona fuera de Chile? El sistema de reparto, pues. ¿Pero de dónde? A ver, ejemplo, ¿qué país? Todos los países del mundo tienen sistema de reparto, todos. Menos Chile. Menos Chile. Chile es el único país que depende exclusivamente de la llamada capitalización individual. ¿Y cuál es el resultado de la capitalización individual? El 60% de menores ingresos ya ha tenido que ser cubierto por la pensión solidaria que se estableció durante el gobierno de la presidenta Bachelet, porque no recibían nada, recibían 1.500 pesos. Manuel, ¿cuán factible? Y el otro 40%, perdón, que es la clase media, es lo que hay que atender ahora con una segunda gran reforma. Y esta segunda gran reforma, a nuestro entender, lo que tiene que hacer es restablecer el sistema de reparto. Nosotros seríamos partidarios de restablecerlo completo. En ese sentido, Manuel, ¿cuán factible ve usted que se pueda llegar a una reforma en este sentido y que los chilenos opten? ¿Una AFP estatal o una AFP? ¿Es como FONASA o una ISAPRE? Mire, la factibilidad económica se la acabo de describir. O sea, usted se da cuenta que un sistema que le significa al Estado ingresos adicionales netos de 3 billones de pesos por año es absolutamente factible desde el punto de vista financiero, económico. La única factibilidad que no está aparentemente dada es la factibilidad política. Pero la factibilidad política, bien sabemos, es algo que se construye a partir de las demandas de la gente. Y lo que no van a poder hacer es dejar a la gente sin pensiones, porque un país no puede tener a su clase media sin pensiones. No puede ser que un país como Chile, después de 100 años que le dio jubilación a sus jueces, hoy día se las quite. Tiene que tener un juez jubilación, un maestro tiene que tener jubilación, un trabajador de Codelco tiene que tener buena jubilación. Claro, usted se refiere a una buena jubilación. Una jubilación. Pues, que le permita vivir dignamente. Por supuesto. Y acorde más o menos. Ahora, estamos claros que nunca se va a lograr una jubilación, digamos, cercana al valor que él recibía, ¿no es cierto?, o que esa persona recibía cuando trabajaba. Pero lo normal es que se consigue un 60, 70%. Y en el caso chileno... Lo normal, usted dice, en el mundo. En el mundo, claro. Correcto. En el caso chileno es 30%, 25%. Con suerte. Piense usted que el promedio de las pensiones de las AFP son 179.000 pesos mensuales. Y el promedio de las remuneraciones de los cotizantes son 600.000 pesos mensuales.
saque usted la cuenta. Muy bien. Muchas gracias, Manuel, por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias. Cerramos estos 30 minutos, ya regresamos.